Bueno, ahora le damos la bienvenida al doctor Carlos Moreno, que también a través de la coordinación de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena, como nos mencionó el ingeniero Barahona, pues, que él viene de Sanidad Vegetal, y el doctor Moreno de la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. Y hoy, pues, él nos va a ampliar sobre el tema de la peste porcina africana. Estas actividades, doctor Moreno, son a raíz de que, bueno, hemos tenido estas alertas sanitarias. Ya también estuvimos revisando lo que era el tema del One Long Bean en su momento, y pues estamos tratando de que por lo menos los agremiados de SINAP y otros invitados vinculados al sector agropecuario, pues que puedan participar y conocer sobre estas alertas sanitarias y cómo podemos actuar ante una situación que tengamos en campo, ¿no? Y también pues ser un ente multiplicador. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy y pues tratar este tema. Le dejamos el micrófono, doctor Moreno. Muchas gracias, presidenta, colega, amiga, doctora, ingeniera Esi. Gusto en verla. Bueno, colegas del sector agropecuario, porque colegas somos todos, bienvenidos, buenas noches, gracias por el tiempo de asistir a esto. Pues siempre la educación continua es algo muy importante, y pues qué mejor que esta oportunidad que el Colegio de Agrónomos tiene de mantener a su gente, a sus agremiados, de alguna manera informados de la situación en relación pues a las diferentes alertas sanitarias que estamos prácticamente enfrentando en la región, y pues de alguna manera al pendiente de que no ingresen o no se establezcan dentro del país nuestro. A través de pues la doctora Cecilia Escobar de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, pues nos pidió este espacio y el favor de que los acompañáramos esta noche, y pues también agradecer a la ingeniera Martí, que pues con ella también hicimos la conexión para poder facilitar la información en esta noche a ustedes sobre el tema de la peste porcina africana. Un gusto saludarlo. Un saludo muy especial también al ingeniero Barnes, que lo veo por ahí, siempre un amigo de Loirsa. Casualmente, hace unos meses atrás firmamos un convenio de trabajo muy interesante con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y pues estamos bastante emocionados, y pues un honor para nosotros poder, como organismo internacional, realizar diversos tipos de actividades en pro de lo que es el desarrollo de la agricultura y la parte pecuaria de nuestro país, y también fomentar el tema de la investigación. Voy a proyectar, es decir, no sé si tengo control. Si tengo control, ya vi. Muchas gracias. Me avisan nada más que si se vea, ¿no? ¿Me confirmas? Y ya está, escuchamos bien y ahí está la presentación. Súper, súper. Perfecto. Bien, bueno, mi nombre es Carlos Moreno, yo soy médico veterinario, oficial de sanidad animal inocuidad de los alimentos de Loirsa aquí en Panamá. Actualmente me encuentro en lo que es la gestión de emergencia de la peste porcina africana en República Dominicana como apoyo y soporte asesor técnico al gobierno de República Dominicana. Con mucho honor me tocó pues ser el primer apoyo técnico internacional que llevó al país a ayudar en la medida de lo posible al establecimiento pues de un plan de contención, erradicación y pues eliminación de la peste porcina africana en nuestro hermano país República Dominicana, que se encuentra actualmente enfrentando el problema. Mi intención esta noche prácticamente es pues darles una visión general de cómo el OIRSA ve este problema, y de alguna manera pues brindar alguna información importante que sirva más que todo para sensibilizar a los colegas del sector agropecuario a nivel nacional de pues la importancia, el impacto y pues realmente cuáles son los objetivos y cuáles son nuestras tareas como panameños en lo que es pues la prevención de la enfermedad en todo el sentido de la palabra. Y de alguna manera también les voy a ilustrar pues con alguna información general de la última semana epidemiológica y el estado de la situación de la República Dominicana en relación a la enfermedad. Esta presentación pues prácticamente la trabajamos varios colegas, en este caso el doctor Abelardo de Gracia, que es mi director regional de sanidad animal, panameño también, orgullosamente, mi persona, y pues el doctor Andrés Pérez de la Universidad de Minnesota, que pues con la Universidad de Minnesota hemos estado trabajando muy de cerca cierta información relacionada justamente con el tema de investigación y pues dar información a la comunidad científica.
Primero que todo, pues para recordarles nada más algunas generalidades de la peste porcina africana. Como ustedes bien ya saben, esto es un virus de tipo ADN, de doble cadena, de la familia Farviridae, de acuerdo a este diagrama que nos lo facilita el doctor Sánchez Vizcaíno, que es pues la eminencia mundial más grande en lo que refiere a peste porcina africana de la Universidad Complutense de España. El doctor Sánchez Vizcaíno pues nos da un resumen muy general de las características del virus. ¿Qué es lo importante que ustedes deben conocer? Que existen aproximadamente 24 genotipos del virus. Que este virus, en la estructura que él tiene, es un virus muy complejo. Aproximadamente más de 100 proteínas conforman la estructura de este virus, y que justamente por esas características morfológicas del virus hace pues prácticamente que hoy día todavía no exista una vacuna comercial efectiva para lo que es el control y erradicación de una campaña sanitaria frente a esta enfermedad. Justamente por esta peculiaridad y esta característica es que el virus a nivel mundial representa un riesgo pues no solo para el tema del comercio internacional, sino también pues para el tema de la seguridad alimentaria de todos los países afectados. Y más adelante les explico en qué sentido. Es un virus altamente resistente en el medio ambiente. Ahorita les voy a mostrar algunos datos. El virus en particularidad es un virus que pues se transmite a través de vómites, a través de contacto directo de animales. Ahorita les muestro la diapositiva. Y pues es importante que recordemos esto. Un virus, como ya les mencioné, ADN, que su principal forma de transmisión fue directa, como ya les mencioné, de cerdo a cerdo, o de cerdo a jabalí silvestre, o de jabalí silvestre a jabalí silvestre. En el caso de nosotros, en las Américas, en el caso muy particular de República Dominicana y nuestros países en Centroamérica, nosotros no tenemos especies de jabalíes salvajes como en el caso de Europa o en el caso pues de Rusia o estos países del Oriente Medio o de África o inclusive de la parte de lo que es Europa del Este, que pues es muy común este tipo de jabalí silvestre y jabalí salvaje, que a nivel de lo que es Comunidad Europea representan el principal reservorio actualmente de la enfermedad, y pues hace más complejo, más dificulta más lo que es el control y la erradicación de la enfermedad en estos países. Y un poquito de historia: la peste porcina africana pues es una enfermedad que data de 1926, que hace mucho tiempo atrás se descubrió por primera vez en Kenia, en África. De ahí radica su nombre. De contacto directo a cerdo es quizás principalmente la probabilidad de contagio que podamos tener en un momento dado en un país de los nuestros cuando ya el virus entra al país. Indirectamente, y esta es la parte que pues nos tocó vivir, es la manera como el virus afecta a los cerdos, a través de vómites, a través de botas, material contaminado, alimentos. En este sentido pues es carne de cerdo que pues de alguna manera por las peculiaridades que tiene y quizás por no tener un tratamiento térmico en algunos casos, tipo jamones, tipo embutidos que no están cocidos a cierta temperatura, se representan o pues se convierten en posibles vías de transmisión del virus hacia los cerdos. Ustedes bien saben, y es idiosincrasia no solo del país dominicano, sino de quizás muchos países de Latinoamérica, que en nuestras prácticas de cerdos criollos, cerdos de traspatio, de subsistencia en algunos poblados, pues existe la alta probabilidad y la mala práctica, porque es así, de que alimentemos nuestros cerdos con desperdicios de comida, las famosas aguas de fregado. Bueno, esa situación de quizás no tener esos cuidados culturales o socioculturales bien definidos de que el puerco no es puerco, sino que el cerdo es un cerdo, no un puerco, ni un cochino, ni un marrano, pues facilita o promueve que esta enfermedad a través de alimentos contaminados pues sea un alto nivel de riesgo de probabilidad de que la enfermedad ingrese, y justamente es quizás una de las hipótesis más probables por lo cual la enfermedad ingresó a la República Dominicana. En República Dominicana la enfermedad tenía más de 40 años que no existía. El último brote que existió fue en la década de los 80, específicamente en 1978-79, y hasta 1982 fue que República Dominicana y Cuba y Haití en su momento pudieron nuevamente declararse libres de la enfermedad. Ustedes bien saben que es una enfermedad altamente contagiosa, es una enfermedad prácticamente fulminante que ataca al cerdo, por suerte,
y para pues beneficio nuestro como especie humana, no es una zoonosis, simplemente ataca a los cerdos. Y en ese sentido, pues la batalla está a la mitad de la batalla ganada. Sin embargo, pues las consecuencias indirectas de todo lo que es la afectación de un sector productivo o de una actividad comercial altamente rentable y pues con un auge de desarrollo muy interesante en los últimos 10 años, que es la porcinocultura, pues al mismo tiempo representa un riesgo tremendo para toda esa cadena productiva y toda esa cadena económica ligada a la actividad. En ese sentido, pues de forma indirecta es importante destacar que lo que es el movimiento comercial, el turismo, hoy día pues de un punto a otro se puede, como quien dice, visitar el extremo del mundo en no más de 24 horas. Y algo muy curioso de la historia es lo siguiente, que les voy a mencionar. En el año 2018 justamente empezaron los primeros brotes grandes de peste porcina africana en China. Algo muy particular, pues en ese momento, 2018, así mismo como nos pasó con el COVID, pues nos relajamos. Si bien es cierto, muchos países empezaron a trabajar en sus campañas de divulgación, en sus controles de fronteras y de puertos y aeropuertos, pues la realidad es que independientemente de que se hizo algo, porque sí se hizo, pues nos relajamos un poco. Misma situación con China en el 19, en diciembre. Había COVID, eso no va a llegar acá, eso está lejos, eso está en China, pues en enero, marzo del 20, pues ya teníamos el problema de la pandemia. Justamente quizás pasó algo muy similar ahorita, nos relajamos un poco, porque ningún sistema sanitario es perfecto, y pues en el sistema sanitario de nuestro hermano país existen muchas debilidades, al igual que en nuestros sistemas de nuestros países aquí en Centroamérica, y lo puedo decir con alta y claridad. O sea, al final nosotros quizás creamos que tenemos las cosas controladas, pero la realidad es que cuando una emergencia de este tipo sanitaria llega a un país, pues por más preparado que tú estés, te das cuenta que no lo estás. Y se genera un sinnúmero de situaciones muy particulares que nos dicen y nos demuestran de que nuestros sistemas sanitarios pues no estaban preparados. Aunque creamos que sí, pues siempre hay una oportunidad de mejora. Hay otro vector relacionado al ciclo biológico de la transmisión de la peste porcina africana, que son las garrapatas del género Ornitodoro. No existe evidencia científica pues del lado del continente americano, donde esta garrapata pues se encuentra presente en algunos países, es cierto, pero como la enfermedad no ha pisado tierra, solamente en las islas, gracias al control que hubo en la década de los 80, pues no se tiene información relacionada a esto. Pregunta que sé que me van a hacer, ustedes dirán, bueno, tenemos los saínos, tenemos los puercos de monte. El vaina. Me está hablando ¿No puedo conectar eso? A ver si le quitas el audio. Bien, continuamos. Ustedes me dirán, ¿el saíno, el puerco de monte puede ser transmisor de la enfermedad? Pues no. Los últimos estudios y evidencias científicas que existen, afortunadamente las especies nativas nuestras de cerdos silvestres o asilvestrados no transmiten la enfermedad. Solamente hablamos del jabalí salvaje, que eso, como ya les mencioné, solo es en África y en ciertas regiones de Europa, y que son las que mantienen activos los brotes y la infección circulante en esos países. Afortunadamente, a beneficio nuestro, pues no tenemos esa especie y nos tenemos que preocupar más que por las posibles garrapatas, más que todo es porque ingrese algún producto contaminado de algún país que tenga la enfermedad y pueda poner en riesgo pues nuestra producción porcina. También se transmite a través de las secreciones de los animales infectados, como cualquier enfermedad infectocontagiosa, específicamente viral, a través pues de descargas de heces, de pues sangre y algunas otras excreciones del animal. Esta enfermedad, a diferencia, por ejemplo, de enfermedades como fiebre aftosa, es una enfermedad que pues se transmite de una forma muy particular, porque no se transmite por aerosoles. Cuando una enfermedad infecciosa se transmite por aerosoles, el control es mucho más complicado. En este caso, pues no. Sin embargo, la persistencia del virus en diferentes superficies, en el medio ambiente o en las carnes de animales contaminados, pues es bastante amplia y ahorita lo vamos a ver. Antes de eso, de los datos que les voy a mencionar de la persistencia del virus, quiero mostrarles esto. Estas son imágenes del libro de la Universidad de Cornell, de la Colegio de Medicina Veterinaria de Estados Unidos. Así se ven las lesiones de PPA. Ustedes como técnicos, como colegas agrónomos, los que tengan que ver con porcinocultura o los que en algún momento dado pues
tengan contacto con cerdos, es importante que ustedes se lleven esta imagen clara. Es una enfermedad de las enfermedades que catalogamos enfermedades rojas en el cerdo. Así mismo como la PPC, así mismo como la erisipela, como la salmonelosis, puede tender a confundir, pero tienen que llevarse esta imagen. Ustedes ven anatómicamente un cerdo con un enrojecimiento generalizado de extremidades, de orejas, de cuerpo, prendan las alertas. Nosotros como país, Panamá, todavía no tenemos ningún brote diagnosticado como positivo. ¿Qué es la tarea nuestra como profesionales del sector agropecuario? Estar alerta, concientizar al productor y establecer todas las medidas de control que puedan llevar al país a una exclusión efectiva de cualquier probabilidad de ingreso de la gente. En ese sentido, ustedes, colegas, tienen que estar claritos que cualquier evidencia visual en una piara presenta una característica de este tipo, eso automáticamente es una alerta que ustedes tienen que permear hasta el sector oficial, en este caso el MIDA, para que el sector oficial MIDA, que son los entes verificadores, pueda movilizar al personal pues técnico que vaya a colectar esa muestra, que vaya a llevar eso a un laboratorio diagnóstico y que nos pueda dar la certeza de que si sí o si no es un caso de peste porcina africana. Vigilancia activa en este momento es sumamente importante, que todo lo que sean casos sospechosos podamos descartar que no sea la enfermedad, porque estamos en un riesgo inminente, teniendo tan cerca la enfermedad en nuestra hermana República Dominicana. ¿Qué cosas más se ven? Estas son imágenes del libro, Universidad de Cornell. Esplenomegalia, agrandamiento de todo lo que es el vaso. Ustedes pueden ver a la izquierda el tamaño proporcional de un vaso normal y pueden ver a la derecha y a la izquierda, entonces pueden ver el agrandamiento de un vaso de un animal infectado con el virus, casi 3 o 4 veces más grande el tamaño del vaso normal. Esto es característico visual macroscópico de la enfermedad roja en cerdo. Pueden ser otras, pero ustedes apenas vean esto, piensen en PPA. Y como dicen los epidemiólogos, siempre piensen en el peor escenario. Hay que, en este sentido, en este momento, de acuerdo a la emergencia que vive el hermano República Dominicana, pensar en lo peor, porque estamos prácticamente a una cuadra de esto. Y créanme, ustedes no quieren que esto llegue aquí. En el caso del riñón, pues aquí pueden ver una imagen clara de cómo se ve el parénquima renal inflamado, edema en todo lo que es la corteza, hemorragia, congestión total del riñón, y a nivel de todo lo que son los ganglios linfáticos, no solo los renales que se ven ahí en la foto, sino en el resto de los ganglios linfáticos del animal. Ustedes lo van a ver agrandado y hemorrágico. Si ustedes llegan a ver un animal muerto o si llegan a hacer una necropsia de un animal, y ustedes identifican estos órganos, si tienen la sospecha de que creen que sea la enfermedad, agarren un fragmento de más o menos 5 centímetros, no más de ahí, de cada uno de estos órganos y refiéranlos al laboratorio. Entre más rápido se tiene el descarte de que no sea la enfermedad, pues más podemos dormir tranquilos. Aquí ven lo de los ganglios que les comentaba. En este caso ven el gastrohepático, totalmente agrandado, y pues la parte de la referencia de la anatomía para que ustedes se ubiquen un poco en cómo van a encontrar el ganglio gastrohepático. Igual una universidad de Estados Unidos, fotografía del libro. Bien. Y otras imágenes del riñón congestionado, la necrosis de lo que son los ganglios agrandados. Igual acá, los ganglios linfáticos mesentéricos. Simplemente llévense la imagen en su casa. Ganglios, riñones, vaso agrandado, enfermedad roja generalizada en la piel del cerdo. Eso es lo que quiero que se lleven esta noche, de cómo visualmente ustedes pueden tener una alerta de un posible caso. Diagnóstico diferencial, no me voy a meter tanto en esto, porque esto es rollo de los veterinarios o los técnicos de laboratorio, pero es importante que ustedes sepan que a nivel de la enfermedad peste porcina africana, independientemente de cuáles sean los diagnósticos diferenciales, porque hay muchos, como yo lo he mencionado, se parece a PPC, se parece a PIR, se parece a erisipela, se parece a salmonelosis, a actinobacilosis, un montón de enfermedades bacterianas más, a Oyesky inclusive, intoxicación con químicos, como el caso de los anticoagulantes como la warfarina. Se parece a muchas cosas, pero apenas ustedes vean la alerta, llevemos al laboratorio o llamemos al MIDA para que el MIDA envíe a tomar muestra.
¿Qué muestras se toman? Sangre entera, sangre para suero, el tubito de tapa roja, y pues si es posible órganos frescos. ¿Qué se va a hacer con estas muestras? Diagnóstico mediante PCR, ese es el gold standard o la prueba confirmatoria de la enfermedad. Afortunadamente en nuestro país tenemos la capacidad instalada para realizar el diagnóstico mediante PCR de una forma válida y de una forma pues efectiva. A diferencia de nuestro pues hermano República Dominicana, que en el inicio del brote de la enfermedad, un poquito de historia, ellos no tenían la capacidad instalada para el diagnóstico, lo cual pues definitivamente dificultó mucho el avance inicial de lo que era el manejo del brote de la enfermedad y pues prácticamente perdimos tiempo en eso, porque el país no estaba preparado a nivel de diagnóstico. La otra prueba diagnóstica que se hace es para complementar el diagnóstico de PCR, disculpen a mis animales, es el tema de lo que es el ELISA. En este sentido, con el ELISA lo que vamos a hacer es un diagnóstico mediante anticuerpos. Denme un segundito y calmo a la fiera. Denme un segundito y disculpen. Disculpen, colegas. Entonces, tomando ya como consideración de que las pruebas diagnósticas son el diagnóstico mediante PCR como prueba de gold standard y el diagnóstico serológico mediante pruebas de anticuerpos, pues tenemos que conocer que en nuestro país afortunadamente tenemos esa fortaleza, lo que nos daría una respuesta mucho más rápida a un manejo de un brote en caso tal de que pues llegue a introducirse a nuestro país. Esto es claro, sin diagnóstico no hay manejo de la epidemia. Vamos a avanzar un poquito. Ok, esta es la tabla que yo les mencionaba hace un momento. ¿Cuánto es el tiempo de supervivencia del virus de la peste porcina africana en diferentes productos? Nada más llévense 3 datos, no vamos a irnos muy lejos aquí. En carne ahumada, deshuesada de carne congelada, o mejor dicho, en producto de cerdo, podríamos tener una supervivencia del virus de inclusive hasta 1000 días congelado. Lo que quiere decir que pues es altamente persistente el virus en producto, de 30.000 días. Ese dato importante. En lo que refiere, por ejemplo, a medio ambiente, ese es el otro dato que quiero que ustedes se lleven. En heces o en sangre que esté expuesta en medio ambiente de animales infectados, puede durar a temperatura ambiente hasta 11 días. Esto es un poco variable, porque nos hemos dado cuenta que en temperaturas como República Dominicana, que pues la temperatura es muy similar a la de acá, por encima de los 32 grados centígrados en los días soleados, pues la persistencia del virus quizás se reduce a la mitad, de 5 a 6 días, lo que estudios preliminares que hemos estado observando. Sin embargo, es importante considerar esto, o sea, el virus es altamente persistente en el medio ambiente y pues en producto terminado, a temperaturas de congelación incluso, puede llegar a durar un montón de tiempo. ¿Cómo nosotros podemos garantizar de alguna manera que el virus se inactive? Si cocemos el alimento a 70 grados centígrados por un mínimo de 30 minutos. Esa es la manera ideal para que el virus se inactive en productos. Sin embargo, hay un tema ahí. Por norma internacional, la recomendación a nivel mundial con el tema de los desechos es que no se deben alimentar los cerdos con desechos de origen animal o de origen de otros cerdos, para precisamente evitar o minimizar el nivel de riesgo que pueda existir de que a través de esos productos o esos desperdicios procedentes de quizás quién sabe dónde, se pueda ingresar la enfermedad a un país. Avanzamos un poquito con esto y vámonos a un poco para la parte de lo que es el impacto socioeconómico. Esta enfermedad llegó a un país, es cierto. Yo les voy a compartir un poco de la experiencia personal y profesional mía en relación a cómo impactó esto en las primeras semanas de República Dominicana. Pero antes les voy a dar un par de datos estadísticos que pues es interesante que ustedes conozcan. A nivel mundial, en el 2019, pues estos son datos del 2019 de FAO, la venta global de carne de cerdo superaba casi los 40 billones de dólares en el año 2017. En ese sentido, vamos a tomar en consideración que la participación de la carne de cerdo a nivel de consumo global representaba un 37%. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente el cerdo a nivel global representa la segunda carne más consumida a nivel mundial. En contexto de esto, pues
consideremos lo siguiente, si China tuvo el brote en el 18 y hasta el 2020 fue que pudieron medio que controlar la situación, imagínense un país altamente consumidor de cerdo, con una demanda tan grande, que pues les tocó eliminar, y se lo digo en números gruesos, aproximadamente 600 millones de animales. China es un gran país, gran productor. Sin embargo, 600 millones de animales traducidas a libras, o a kilos, o a toneladas de carne a nivel global, hicieron un gran hueco. Por eso les comento, el tema de la PPA es un problema sanitario, no es zoonótico, pero a nivel económico y pues comercial y social tiene un impacto grandísimo. Porque veámoslo en el contexto del consumo. Si tenemos una carne que es la segunda más consumida a nivel mundial, tenemos un sector que genera millones de dólares y le llega una enfermedad tan infecciosa y pues fulminante como esta, ¿qué es lo que va a pasar? Se deja de producir alimentos. En ese contexto, es un tema que afecta a la seguridad alimentaria del mundo. Y en el otro contexto, pues hay mucha actividad comercial ligada y relacionada a la porcinocultura, que percibe cantidades de billones de dólares, que si se da un problema de este tipo, pues colapsa. Vamos al contexto de la actualidad. Tenemos un mundo que tenemos pues prácticamente casi 2 años lidiando con una pandemia, una enfermedad sanitaria, el famoso COVID-19. Ya de por sí el mundo está en crisis. Ya de por sí hay desempleo, hay crisis económica, hay crisis social. Súmenle a eso una enfermedad como esta. Nuestro continente no la tenía, está en riesgo de tenerla, ya está en Dominicana. Imagínense un país como Dominicana, que es muy similar a Panamá, golpeado por una enfermedad como el COVID a nivel de lo que es salud humana, gente desempleada, gente desesperada, no hay turismo y prácticamente el turismo en República Dominicana es lo que mueve el país. Imagínense ahora con esto, a la cantidad de golpes que recibe 2 veces un país que pues ya está golpeado y que sanitariamente ahora enfrenta casi que una probabilidad de un colapso de toda una industria porcina que produce alimentos, como ya les mencioné, produce divisas, produce empleo, produce riqueza y, y sostiene o tiene un impacto pues sociocultural incluso a nivel de país, porque en República Dominicana, aunque suene chiste, los cerdos son casi como una mascota nacional. Ustedes pueden ir por Santo Domingo, por cualquier provincia, y ustedes ven logos de establecimientos comerciales que son puerquitos. Ustedes ven la cantidad de cultura que hay en relación al consumo. O sea, el cerdo realmente allá es prácticamente igual o va a la par que lo que representa el pollo. O sea, es un impacto de algo incluso emocional. O sea, el tema de cómo criar un cerdo para una persona de escasos recursos o de subsistencia en diversas provincias representa incluso un componente emocional, porque para ellos es pues el animal que les brinda un beneficio. Y cuando este tipo de enfermedades llegan a un país, pues como no hay vacuna, recuerden eso, porque el virus es muy complicado y lamentablemente la comunidad científica no ha podido diseñar una vacunación que sea efectiva y que nos ayude al control de un brote epidémico. La única salida que realmente hay es la erradicación de los animales infectados. No por el hecho de que pues no se vayan a morir, porque igual se mueren. La enfermedad, hay 2 tipos de cuadros. El cuadro agudo, que una vez el animal es infectado, pasan 3 a 7 días y automáticamente en 10 días siguientes el animal cae muerto. Y existe un cuadro subagudo crónico, que ese quizás es el más complicado, que el animal igual incuba así 3 a 7 días, pero el animal no manifiesta la enfermedad hasta muchos meses después. Los que tienen algo de conocimiento de cómo funciona la parte epidemiológica cuando tenemos una enfermedad que es fulminante, pues es fantástico. O sea, los animales se mueren y el problema se acaba rápido. Pero hay enfermedades que pueden ser así, que pueden tomar otro rol en el sentido de cronicidad en el tiempo, pues generan que tengamos animales que diseminen o que incuben o que mantengan la enfermedad latente en ciertos puntos, en ciertas zonas, y lo que va a hacer que lo que va a complicar una campaña de erradicación. Automáticamente cuando la enfermedad llegó a República Dominicana y fue diagnosticada por el laboratorio Plum Island de Estados Unidos, automáticamente a nivel mundial, a nivel comercial, se cierran todas las puertas de probables comercios internacionales con otros países
o posibles socios comerciales. Eso ya es un primer golpe. El país automáticamente cae en una lista negra y es el patito feo de todo el mundo, y nada debe salir ni nada debe entrar relacionado a puercos en ese país. Eso es preocupante. El sector agropecuario en general, digamos que bueno, está bien, tenemos la situación de lo que pasó en Chile. Se sacrificaron cerdos, pero adivinen qué, el mundo, los países grandes productores de grano, que pues ustedes bien saben que nos ayudan a alimentar nuestros animales, para poder tener ese beneficio productivo y ese alimento, pues a nivel mundial los que son países graneros y altos exportadores, pues siguen sembrando, siguen generando esa cantidad alta de grano. Entonces, en ese sentido, al no tener qué hacer con el alimento, hay pérdidas el primer año. Sin embargo, el segundo año o el tercer año, cuando ya el sector se está recuperando, empieza la especulación de precios. Y eso es uno de los efectos directos que pues esta enfermedad se ha visto, que ha reflejado a nivel mundial. Una variante en los precios tanto de soya como de maíz, como incluso en algunas materias primas de la industria farmacéutica, porque ustedes saben que del cerdo salen algunas cuestiones que son utilizadas en la industria farmacéutica, incluso en cosméticos. Entonces, para dar un contexto de esto, ejemplo, la COVID en seres humanos, caso Panamá. Nadie salía, nadie utilizaba el vehículo, pues ustedes vieron que la gasolina tuvo un precio bastante de relajo porque no había una demanda. Había oferta, pero no había demanda. ¿Qué pasó apenas se empezó a revertir el problema de COVID? Y somos testigos y somos consecuencia de eso. Vemos un precio de combustible hoy día extremadamente alto. Porque la industria nunca pierde, hay que buscar la manera, comercialmente ellos buscan la manera pues, de compensar las pérdidas. Y en el sector agropecuario, en el sector pues, de nosotros, este tipo de problemas también generan ese tipo de especulación comercial. Y no es cualquier empresa, no es cualquier industria que aguanta una alza de precios relacionada a un evento sanitario. Normalmente tienden a desaparecer muchas empresas y ese es parte del impacto socioeconómico. Tienes una industria, tienes una marca que pues tiene no solo la parte de crianza de cerdo, no tiene solo la parte de distribución o generación de pienso, no tiene solo, por ejemplo, el tema de las plantas de sacrificios que tú utilizas para pues, faenar tu animal y tener beneficio, sino que también está toda la gente que está detrás de eso, o sea, los trabajadores, la gente que pues depende el día a día de que esa actividad comercial genere ese ingreso. Entonces, en ese sentido, pues por la alza de los precios, las restricciones comerciales y pues todo el compendio general de personas que están ligadas directo o indirectamente a la porcinocultura, pues es un alto impacto socioeconómico. Recuerden el número, casi 40 billones de dólares en el 2017 generado en la actividad. Eso es bastante plata. Otro dato interesante, nosotros tenemos una proyección de datos de acuerdo a la FAO, que la población en el año 2050 va a crecer aproximadamente un 30%. Eso quiere decir más bocas que alimentar. Esa es la tendencia basada en el crecimiento anual de los países. Automáticamente en ese sentido, pues se proyectaba que iba a haber más o menos un 2% en el año 2050 de ingresos relacionados a la actividad de cerdo. Eso ya no se va a dar. Recuerden algo, más gente, más necesidades, más comida, más necesidad de empleo, más todo. Entonces ya tenemos fuera de la ecuación un posible sector productivo que ya no va a generar ese ingreso que se tenía proyectado. Y pues en el sector globalizado, ustedes conocen que la cadena de valor y las empresas pues, que están relacionadas se afectan directamente. Creciente demanda de cerdo, de carne de cerdo había, pero ahora lo que hay es una disponibilidad en negativo. China, un gran productor de cerdo, yo les mencioné, perdieron 600 millones de animales, quedó ese hueco que algunos países como por ejemplo Argentina y algunos países del sur tipo Brasil aprovecharon la oportunidad de mercado y pues están creciendo. Sin embargo, consideren el número de arriba, vamos a estar creciendo en un 30% hasta 2050. O sea, ¿cuántos años le toma a un país volver a recuperar su actividad comercial cuando hay una enfermedad que puede poner en riesgo toda la actividad? O sea, aproximadamente, imagínense, en nuestro país, Panamá, tenemos en teoría 400.000 animales, 400.000 cerdos, y es una industria millonaria. Afortunadamente aquí en el país, pues casi que el 80% o 85%
de las explotaciones porcinas son tecnificadas. Eso es una gran ventaja. Sin embargo, pues eso al mismo tiempo genera una incertidumbre de qué podría pasar con los números, con la industria, con el ingreso, con la gente que depende de esa actividad si la enfermedad llega aquí. Porque enfermedades, llegó la enfermedad, se cierran los mercados, animal enfermo, granja detectada positiva, granja eliminada completamente. Esa es la medida. Y pues la seguridad alimentaria, como yo les mencionaba, es complicado. O sea, hay menos disponibilidad de producto porque tienes menos producción local, los precios se te van allá arriba, la importación se va a hacer más necesaria, que es lo que nuestros productores a veces lloran, no queremos que importe. Bueno, imagínense, si hay una enfermedad como esta, que mata a la población de los puercos panameños, pues va a haber que importar. Y esa importación, pues, de alguna manera va a afectar al precio porque va a ser más caro. Y al final, como yo les digo a nuestros colegas dominicanos, la enfermedad no es solo del que tiene puerco, la enfermedad es de todos los que tenemos vida, respiramos y comemos. O sea, todos de alguna forma somos afectados. Lamentablemente en las cadenas de producción, pues eso es indistinto. No solo afecta o puede afectar a los grandes productores intensivos, sino que a los chiquitos, a los que tienen esos cerdos de subsistencia, a los que de alguna manera pues sobreviven con esos pequeños cerdos que tienen en sus casas. Y de alguna forma, veámoslo en la parte socioeconómica, si pierden ese sustento, si las empresas pierden esa oportunidad de comercio que es la porcinocultura, vamos a generar más pobreza. La falta de conciencia sobre lo que es la enfermedad, la relajación que a veces tenemos, como yo les mencionaba, y el no medir el gran problema que podría generar este tipo de enfermedad es lo que hace que se dé la poca respuesta. Afortunadamente en nuestro país, hasta donde entiendo, hay una comisión actual que se está encargando de pues, generar conciencia, hacer todos los protocolos de preparar a los técnicos, preparar la respuesta rápida frente a posible brote de la enfermedad. Y se está haciendo algo, pero yo lo dejo por ahí, estamos haciendo algo, pero ¿es suficiente? Debemos pensar un poquito en eso. O sea, realmente ningún esfuerzo es más que suficiente, más los esfuerzos que hagamos, que sumen a que hagan falta. En tema de lo que es la enfermedad en sí, hay algunas cosas que pues se han recomendado a nivel internacional como medidas importantes o puntos importantes claves que tenemos que considerar para prevenir el ingreso de la enfermedad. El tema de las inspecciones, el tema de las vigilancias, la bioseguridad en fronteras, puertos y aeropuertos. Eso es pues, algo que ya nuestro país está haciendo. Estamos trabajando arduamente, la gente de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena, el OIRSA y pues todas las involucrados en lo que es el control sanitario, están ya bastante alineados en relación a pues tenemos que estar pendientes de las mercancías, de los medios de transporte, de los equipajes, de esos trabajadores que pues de alguna manera pueden tener un ingreso del país y pues un reingreso de zonas pues con alto riesgo y de alguna forma estamos concientizando. Control estricto de la incineración. Ahí el país tenía una debilidad, pero pues afortunadamente ya se está trabajando en eso, que era en el manejo de los desechos internacionales. Lo ideal, en el caso de los desechos internacionales, porque ustedes saben que existe algo que se llama efecto sándwich, así le denominan los europeos a cómo a la enfermedad de la PPA a veces entra a los países. ¿Qué es el efecto sándwich? Sencillo, un turista se llevó un emparedado con jamón de un país infectado y probablemente ese jamón tenía el virus activo. ¿Qué pasó? Ese jamón lo desperdició, lo tiró a la basura en el avión y en ese avión pues el desecho ese lo agarraron, lo tiraron a un vertedero y lamentablemente cerca de ese vertedero supongamos que hay una cría de cerdo. El puerquito agarra, se come el sándwich, se come el jamón contaminado y automáticamente entró la enfermedad al país. Ese efecto sándwich se da pues principalmente cuando no tenemos un control absoluto o un control técnicamente válido sobre nuestros desechos internacionales. Recuerden esto, la enfermedad no está en el país, pero nosotros somos un hub de las Américas, somos un país con un movimiento naviero alto y pues en esos puntos específicos donde hay mayor riesgo de ingreso de cualquier producto, cualquier alimento, ni siquiera hablemos de animal vivo, realmente el riesgo mayor
de ingreso de la enfermedad a nuestro país es por un producto, un subproducto de origen de cerdo que pueda llegar por mala suerte al intestino o a la boca de un puerco de traspatio o de un puerco de una granja tecnificada, o incluso de alguna persona que tuvo contacto en una granja con cerdos infectados y pues no se quitó sus zapatos, trajo sangre, llegó al país y ese mismo día se metió en una finca. Eso va en función de los dueños de lo que son fincas tecnificadas, porque son dueños y todo, pero a veces, y ustedes lo saben, son dueños y porque son dueños no quieren ni siquiera tener las medidas básicas de bioseguridad. Por eso les puse la fotico de acá. El registro del ingreso, el tema de la desinfección, el baño, el uso de pediluvio, el vestuario adecuado. Todo eso son cosas que ustedes ya conocen, que es lo que es bioseguridad y cuál es el concepto de la exclusión, la diseminación de las enfermedades en nuestro establecimiento pecuario. Bioseguridad es sumamente clave en esto. Y bioseguridad, recuerden, no es solo a nivel de puerto a aeropuerto, bioseguridad es en granja, bioseguridad incluso es nosotros mismos como técnicos pecuarios. Nosotros nos enfrentamos día a día a riesgo de enfermarnos con cosas. Lamentablemente nuestras carreras, tanto ustedes, ingenieros agrónomos, como nosotros veterinarios, somos carreras de alto nivel de riesgo, porque trabajamos con animales, con biológicos. Bioseguridad también tiene que ver con nosotros, recuerden eso. Fortalecer estas medidas, no solo en las granjas, sino en nosotros mismos, puede ser la clave del éxito de que la enfermedad no entre. Vigilancia epidemiológica, esto es clave, como yo les mencionaba. Si tienes algo que parece, reporta lo que tomen muestra y que te digan que no es. Y así poder dormir tranquilamente. La mayoría de los porcinocultores grandes de este país no duermen desde que Dominicana presentó el primer caso, porque no solo la parte económica, sino una cadena de situaciones políticas, comerciales, sociales y también técnicas que se dan. Es una cadena de muchas corrientes que jalan para diversos lados que al final dejan que la enfermedad avance y que uno no pueda tomar, como quien dice, las decisiones o las medidas sanitarias a la velocidad que uno quiere. Como yo les mencionaba, no queremos tener eso aquí, créanme, es muy complicado mantener el tema de lo que es el balance entre lo político, lo técnico, lo social y lo económico. Como les mencionaba, Panamá tiene varias fortalezas. Una de ellas son estos animalitos que ustedes ven, que quizás conocen y muchos de ustedes pues ya se han familiarizado con ellos cuando han estado de alguna manera pues en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Estas son las unidades caninas con las que cuenta la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria. Este proyecto fue un incentivo del OIRSA hace unos años en conjunto con Estados Unidos y que posteriormente pues México también adoptó y abrió pues la primera escuela canina a nivel de Centroamérica y de la cual han salido los primeros binomios caninos que pues los primeros que llegaron de nosotros acá pues vienen de la escuela canina mexicana. ¿Qué es lo importante de esto? El can, el perro, realiza una intrusión, una inspección no intrusiva de los equipajes y de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tienen la capacidad por un entrenamiento olfativo de poder detectar cosas, como ustedes ven en la imagen de abajo. Ahí está el chico que pues el perro detectó en una de las bolsas, la bolsa roja que ustedes ven a la derecha, la presencia pues de un alimento, en este caso pues de jamón. Y el perro marca la maleta, lo identifica y facilita que nuestros colegas, nuestros inspectores sanitarios en los puertos y aeropuertos puedan decomisar y destruir esos posibles elementos que puedan representar un riesgo de ingreso de la enfermedad. Estas unidades caninas no solo detectan la parte de carne, como el perro tiene un espectro olfativo ampliamente desarrollado, a estos perros se les puede entrenar para que detecten un sinnúmero de cosas. Lo decía compañero hace un momento, creo, en la charla del caracol. Incluso para detectar el caracol pueden ser entrenados. Y de hecho, un ejemplo adicional de qué más puede detectar un can el olfato, en México, específicamente en la escuela canina que tuve la oportunidad de asistir una vez, ellos incluso tenían entrenamientos particulares para que los canes detectaran en las plantas de proceso carcasas de bovinos con hormonales inyectados o residuos de clenbuterol, específicamente hablando. O sea, la capacidad que tienen estos animales de ayudar el esfuerzo de un país de poder excluir una plaga o una enfermedad en particular es grande.
Y es visualmente incluso interesante. Es una inspección que hasta parece un poco chistoso. Tú estás en el aeropuerto y en vez de venir un inspector a querer revisarte de una forma, quizás a veces que no es agresiva, pero que parece agresiva a tu equipaje, pues te llega el perro, te huele, te da vuelta, tú lo sobas y es un poco más amigable. En ese sentido tenemos fortaleza. Panamá actualmente cuenta ya con una escuela canina y que pues incluso ya han salido varias unidades caninas para el resto de los países hermanos graduados de la Escuela Canina Panameña. Esto es una gran fortaleza. Tenemos fortaleza y es importante siempre reconocerlo. A veces decimos, no, que en país le faltan cosas o que Panamá no está preparado. Es cierto, no tenemos preparación en algunos temas, que tenemos debilidades, pero las fortalezas hay que realzarlas, resaltarlas y conocerlas. Esta es una de ellas. A ver, otros, demos un segundito que se me fue. Otros puntos importantes, el tema de considerar las medidas de limpieza y desinfección en la parte de los contenedores. Recuerden algo, países positivos a nivel mundial, la parte sanitaria tiene que estar pendiente de que al país pues no entren o no circulen contenedores o productos de países de origen donde la enfermedad está presente. Esa es la parte de vigilancia importante en lo que son las cargas. Fortalecer las coordinadoras con los productores. Eso es sumamente importante en el manejo de una enfermedad como esta, que el productor esté involucrado. ¿Quiénes son los más necesitados de que las cosas no sucedan a negativa? El productor. Entonces ellos tienen que ser parte no solo de la campaña, sino parte de la solución del problema. En el caso dominicano es tal cual. Ellos inicialmente, pues como era un tema político, daban mucho golpe, entorpecían el trabajo técnico. Sin embargo, al final se dieron cuenta y se lograron convencer de que ellos tenían que ser parte de la solución del problema, porque si no era así, pues no se avanzaba. Al final, el mayor interesado tienes que sentarlo en la mesa, tiene que ser tu aliado, y en este sentido, pues son los productores los que más informados tienen que estar, los que más alertas tienen que estar y los que más al pendiente tienen que estar de que la enfermedad o que un posible caso con signos compatibles sea diagnosticado de forma temprana y pues sea controlado. La comunicación efectiva es sumamente vital en este tipo de situaciones de emergencia sanitaria. Algo que comúnmente pasa es eso. Tienes medios de comunicación, tienes amarillismo, tienes incluso lamentablemente a veces nuestros propios funcionarios pues que empiezan a utilizar el WhatsApp, la foto, empiezan a mandarse los videos, y ese tipo de comunicaciones negativas, mal dirigidas, hacen que el sector pues reciba más golpes del que debe. Recuerden eso. No es solo los porcicultores, sino al final una cadena que traduce en todo lo que tiene que ver con la cadena agroalimentaria. Si yo doy una mala comunicación o un medio de comunicación da una mala noticia, lo primero que va a hacer la gente es asustarse, lo van a dejar de consumir, y al bajar ese consumo, pues afecta económicamente una industria que al final irónicamente traduce en un alza de un precio posteriormente. Normalmente funciona así. La comunicación es clave. Los mensajes que se den son vitales, tienen que ser enfocados en la solución y no tanto en que el problema es la catástrofe. Tienen que ser siempre mensajes conciliadores. Reducir las prácticas que incrementan el riesgo de infección, lo que los mencionaba hace un momento. La alimentación con desperdicio de comidas a los cerdos no debe ser aceptada. Actualmente en nuestro país hay una legislación ya que da una prohibición con relación a eso, pero una ley no resuelve el problema. Realmente la solución no va en función de solo tener una ley, sino educar a nuestra población. Como yo le mencionaba, a nuestros campesinos, la gente de allá que tiene su cerdo de subsistencia, debemos educarlos con salud pública y educación sanitaria que vaya en función de cambiar la manera como ellos piensan que deben hacer las cosas de forma adecuada. Ese tema del desperdicio, del agua de fregado, de que voy a alimentar al puerco con basura, ese tipo de cosas debemos buscar la manera de que la cultura de nuestros pueblos originarios, de nuestros campesinos, cambie, porque eso a la larga, no solo hablando a nivel de PPA, sino a nivel de otras enfermedades de interés de salud pública, pueden hacer que el sistema sanitario pues se debilite. Y ustedes saben que el sistema sanitario, lo vimos con el COVID, una vez está debilitado, pues hay un montón de pérdidas, no solo de vidas, sino de recursos. Avanzando un poquito, que me pongo a filosofar mucho a veces. ¿Qué es lo que debemos hacer si tomamos
¿qué es lo que debemos hacer en Panamá? Capacitación. Esto es importante y es parte de lo que estamos haciendo esta noche. Refrescando ustedes conceptos, dándole a ustedes datos e información muy clave relacionada a esta enfermedad para que estén alerta. Capacitación y actualización es vital, tanto del servicio veterinario como todos los profesionales del sector agropecuario, porque somos un equipo, recuerden eso. La validación de procesos, procedimientos y protocolos en planes de emergencia. A veces los países te dicen, yo tengo un plan de emergencia y de respuesta. Bueno, sentémonos, revisémoslo, actualicemos. Las situaciones de antes no son las situaciones de ahora. O sea, el mundo es cambiante, la tecnología pues avanza, las enfermedades también hoy día han cambiado mucho con el tema del cambio climático y los agentes infecciosos pues varían de cómo se expresan, de cómo se establecen y de cómo afectan un determinado sistema biológico. En ese sentido, pues si para el país tiene un plan de emergencia escrito, un documento, con procedimientos, con protocolos, sentémonos, revisémoslos y actualicemos. Mi recomendación, establezcamos un sistema de comando de incidente. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come esto? El SCI, un sistema de comando de incidentes, es una estructura que utilizan los militares, los bomberos, los policías de unidad de mando. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una instrucción por una emergencia, en este caso una emergencia sanitaria, hay una instrucción que debe bajar todas las estructuras que tienen que ver con la respuesta, tanto la parte de epidemiología, tanto la parte de eliminación de animales, tanto la parte administrativa, porque esto es un componente que tiene brazos administrativos, brazos técnicos, brazos operativos y brazos políticos. En ese sentido, el sistema de comando de incidentes es un sistema que organiza la respuesta de una forma ordenada, teniendo una línea de acción, una organización y un mando. Si estamos preparados en ese sentido como panameños, no estoy seguro, habría que hacer el ejercicio. Pero por experiencia de República Dominicana les puedo decir que yo llegué a un país donde no había un plan, donde todo el mundo quería opinar, donde los políticos no entendían a los técnicos, donde cada quien quería hacer lo que le daba la gana. Así tal cual se los digo. Y eso al final, ¿qué genera? Que se pierda tiempo, que la enfermedad avance y que el problema se potencialice, que haya crisis, que haya huelgas, que haya disturbios, que haya violencia. Y eso es lo que realmente atrasa mucho más la resolución de un problema. Un sistema de comando de incidente organizado, de una respuesta rápida y se evita muchos dolores de cabeza. En ese sentido, pues Panamá, ¿estamos preparados? ¿Estamos organizados? No sé. Tenemos que hacer el ejercicio, asimismo, como la validación de lo que son los planes de emergencia. Establecimiento del diagnóstico molecular y serológico, ganchito, ahí sí estamos bastante bien. Desarrollos tecnológicos para el manejo de los datos epidemiológicos, pongo mucho signo de interrogación. Realmente tenemos un manejo epidemiológico ordenado, sabemos dónde están las fincas, cuántos animales son, cuál es la caracterización de esos vientres, de esos berracos, de esos lechones. ¿Tenemos eso claro? No estoy seguro. ¿Tenemos georreferenciado eso? Todo, no estoy seguro. ¿Tenemos alguna plataforma de habilidad efectiva y que ayude a un control de movilización efectivo? No estoy seguro, pero tenemos tiempo para desarrollarlo, tenemos tiempo para adecuarlo, tenemos tiempo para generar fortaleza en las debilidades que hoy día nuestro país tiene. Ese es mi mensaje. Desafortunadamente en nuestro hermano país, República Dominicana, no había nada. En la marcha, con la necesidad, trabajando, aprendiendo, haciendo, y pues el apuro y la necesidad, se desarrolló de todo en tiempo récord. Pero eso cuesta mucha plata, es desgastante y tiende uno a generar muchos errores en el camino. Eso es lo que no queremos que suceda aquí, ni en el resto de los continentes, ni en el resto de los países del continente americano. Un poquito de epidemiología para repasar. Tienes una denuncia, una sospecha de un posible caso, un reporte de caso. ¿Qué sigue después de eso? Una investigación epidemiológica. Uno va, visita, evalúa bioseguridad, toma la muestra, la envía al laboratorio. En un laboratorio hace un diagnóstico. En este caso, olviden que dice la ABCN ahí, porque ese es el Laboratorio Veterinario Central de Dominicana. En este caso sería la DIF del MIDA. Se da un diagnóstico. Una vez tenemos ese diagnóstico, ¿qué pasa? Debe haber una cuarentena en ese establecimiento. Si es un diagnóstico de una enfermedad, un caso positivo, tiene que haber una restricción de entrada, una restricción de salida,
otro tipo de medidas de cuarentena en las vías de acceso, carreteras y todo lo demás. ¿Qué sigue después de eso? Pues una despoblación. Si tenemos un caso positivo, como yo les mencionaba, por las características del virus y la enfermedad como tal, la única medida efectiva para el control y erradicación es eliminación de los animales infectados. Y obviamente pues eso hace que se dé un cierre de casos. Posterior a eso, en la dinámica de trabajo, pues hay una limpieza, una desinfección, una cuarentena de la finca, un vaciado total de ese establecimiento por mucho tiempo. Se da una primera limpieza y luego de varias semanas se da una segunda limpieza y desinfección, tratando pues en la medida de lo posible de inactivar el virus que pueda quedar circulante en esa zona. Este es más o menos el flujo de trabajo epidemiológico cuando se tiene un caso positivo. No voy a entrar en mucho detalle, nada más quería que lo vieran, para que más o menos nos familiaricemos cómo es la dinámica de trabajo. República Dominicana. Les mostré hace varios slides adelante fotos del libro de la Universidad de Cornell de cómo se ve la enfermedad, ¿se acuerdan? Veíamos el riñón agrandado, los animales rojos, pues así mismo, como el libro, como la foto de la Universidad de Cornell, así mismo vimos los casos con fotos del libro de la enfermedad presente en República Dominicana. Gracias a una foto que nos pasó la doctora Wendy González del Departamento de Epidemiología de la Dirección Nacional de Ganadería de República Dominicana, podemos constatar que todos esos signos clínicos que dice la literatura, pues se observaron. ¿Qué virus tenemos circulante? Hay varias cepas. Yo les mencionaba, hay un montón de serotipos, más o menos 26. La cepa que secuenciamos en República Dominicana, y disculpen a mis perros, es la cepa de Georgia del 2007, un subtipo 2 de una cepa salvaje. Eso es lo que se ha secuenciado hasta el momento de lo que entró. Ustedes se preguntarán, ¿cómo eso llegó si Georgia está por allá, por el este de Europa? Bueno, para que ustedes vean cómo es el comercio internacional y a lo que le tenemos que tener miedo. Ojo con eso. ¿Cómo se presentó la enfermedad en Dominicana? Muerte súbita, animales cianóticos, las marcas rojas generalizadas, características de la enfermedad roja, algunos casos de diarrea, algunos casos de aborto. La enfermedad se presentó muy aguda al principio, en las siguientes semanas y en diversas provincias cambió. Fue menos agresiva y más persistente, es lo que les comentaba al inicio, que eso complica un poco más las cosas. ¿Qué más hizo República Dominicana en las últimas semanas? Nosotros tuvimos una misión internacional. Loisa fue parte de esa misión internacional con expertos a nivel mundial de la FAO, de la OIE y del ICA, en lo cual pues se hizo un levantamiento de información, un diagnóstico inicial y se dejaron algunas recomendaciones para el país en relación al manejo de la enfermedad. ¿Qué hicimos o qué más ha hecho el país? Organizó una respuesta de control de los brotes. Como yo les mencionaba, no tenían un plan, no tenían un sistema sanitario preparado, no tenían idea de cómo manejarlo. Afortunadamente, con mucho apoyo, con mucha voluntad, con cooperación y con trabajo en equipo, y pongo entre comillas eso, trabajo en equipo, y lo resalto. Eso es lo importante, es eso, el trabajo en equipo. Se ha logrado pues dar una respuesta y organizar un control y erradicación de la enfermedad. Se consiguieron fondos porque esto es caro, o sea, la enfermedad como esta cuesta plata. Tienes que comprar equipos, tienes que comprar desinfectantes, tienes que comprar trajes de protección, tienes que movilizar gente, gastar combustible, tienes que gastar, en términos generales, gastar. Incluso en el caso de la República Dominicana, gastar hasta dando fondos de compensación a los productores, a los cuales tenías que sacrificarle sus cerdos positivos para evitar que la enfermedad se dispersara. Esto cuesta dinero. Para que tengan una idea, hasta el momento, con el sacrificio o eliminación de animales positivos a la enfermedad que el gobierno decidió compensar a pequeños productores, el país ha gastado 8 millones de dólares solo en eso en los primeros 60 días de la enfermedad. Para que tengan una idea, y una enfermedad como esta no dura ni 6 meses, ni un año, son años que se toman estas campañas para poder tener un control y erradicación de la enfermedad. En ese sentido, pues consideremos otro dato importante. La República Dominicana tiene una población de aproximadamente 2 millones de cerdos. Panamá nada más tiene 400.000 aproximado. Imagínense lo complicado, el impacto y las peculiaridades de ese país. La población es grande, las pérdidas van a ser tremendas
Y otra peculiaridad del país, el cerdo de traspatio representa casi 750.000 cerdos, solo en República Dominicana. Acá tenemos esa pequeña ventaja, el traspatio representa menos del 10% y es un poco más manejable una situación que se pueda salir de control. Pero no nos relajemos con eso. El establecimiento de una campaña de comunicación adecuada, eso pues se hizo en su momento. Inclusive aquí en la foto de la mano derecha ustedes pueden ver, aquí el que está comiendo el puerquito de la gorrita es el director nacional de salud animal. Acá ustedes pueden ver pues a toda la gente de la dirección de ganadería, incluso hasta el mismo presidente de la República y la primera dama salían en muchas campañas de divulgación masiva en medios, en redes sociales, consumiendo y fomentando el consumo de cerdo como solidaridad hacia un sector productivo para que económicamente las cosas fueran un poco menos traumáticas. Ese tipo de cosas son estrategias muy interesantes que se tienen que considerar y que sirven de ejemplo, pues, en un momento dado, que esperemos que no tengamos una situación de este tipo. Lo mencionaba, la fortaleza en lo que es la alianza público-privada. Sin esto, señores, es difícil. El productor tiene que saber, tiene que conocer, tiene que estar sensibilizado y tiene que ser parte de la resolución del problema. Ellos no están aislados, tenemos que tenerlos al lado. El programa de compensación, como ya lo mencionaba, en Dominicana se hizo, pero eso es caro. Y países como el nuestro, pues que ni siquiera tenemos establecido algún tipo de sistema de tasa para un fondo de emergencia, pues imagínense de dónde vamos a sacar plata para compensar a la gente si tenemos muchos millones gastados pues en tratar de que el COVID no acabe con la humanidad y pues con la sociedad nuestra. Esos son los contextos que quiero que queden claros. O sea, un problema que no es solo tipo sanitario, sino que trasciende a más. Las campañas de incentivo, como les mencionaba, el mismo gobierno fomenta el consumo hoy día. Ya en Dominicana ya hay una dinámica de trabajo, ya hay brigadas específicas que detectan, toman muestras, erradican, eliminan. Tenemos datos, como ustedes ven aquí a la mano izquierda, desarrollamos una plataforma de vigilancia epidemiológica en la velocidad de la luz. En menos de un mes tuvimos el desarrollo informático, porque hoy día la tecnología es prácticamente nuestro día a día. Y si queremos tomar decisiones rápidas, acertadas y concretas, si tú no tienes datos y tú no tienes cómo medir las cosas, tú no puedes responder. Y si respondes de una forma inadecuada, si no tienes datos, y esa respuesta inadecuada te puede traer más atrasos, más problemas, más gastos y muchos dolores de cabeza. Actualmente tenemos esto en Dominicana, ya una plataforma donde se recogen los datos de todo lo que se está haciendo, desde lo que son las despoblaciones, lo que son la activación de los focos que están positivos, los focos que no están positivos. Se coordina a través de esto el trabajo de campo de forma ordenada y en tiempo real, pues la idea es que todo el país, lo que son los servicios sanitarios, incluso el presidente de la República, porque es una ficha muy clave en esto, pueda accesar a la información y tomar las decisiones más prudentes basadas en evidencia científica. Aquí todavía nos falta a nivel Panamá afinar el tema de los datos, afinar el tema de las herramientas tecnológicas y afinar el tema pues del manejo técnico específico de lo que es un brote epidemiológico. Hay que trabajar en eso, son las tareas que tenemos pendientes. Ya casi que por último, porque creo que he hablado mucho, y disculpen por eso, pero es muy apasionado este tema para mí como profesional de la salud. Reporte de situación de la semana pasada, para que tengan una idea, del 25 de julio, que se pues, dio el primer brote positivo confirmado de República Dominicana hasta el 2 de octubre, teníamos notificados a la OIE 77 casos, el 79% cerrado, el 21 abierto, focos acumulados a nivel nacional, 246 focos activos de la enfermedad, de los cuales 131 han sido focos que han sido cerrados por el Servicio Sanitario del Ministerio de Agricultura del país. Denuncias registradas desde el día 0 hasta la fecha, 283. Denuncias registradas en el sistema de alerta temprana del país. De esas denuncias atendidas, pues casi que todas, 237, son pocas las denuncias que no se han atendido, pues ya hay una articulación de trabajo bien definido. Focos confirmados a nivel de lo que es diagnóstico y laboratorio, 246. Por semana más o menos el laboratorio de diagnóstico recibe unas 800 a 900 muestras, porque hay una vigilancia activa que se está tomando muestras masivamente. Y pues de esas
muestras, pues muy pocas son las que han estado saliendo positivas en las últimas semanas. Sin embargo, pues tenemos que seguir estando detrás de la enfermedad y pues considerar que la enfermedad puede estar latente, se puede estar incubando, puede pues estar escondida o sigilosa. Así mismo como el COVID. Teníamos picos altos, bajaba, creíamos que estábamos bien, volvía y había otro pico. Así mismo funciona con el tema de la PPA. Por varios meses, por varios años, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir tomando muestras, diagnosticando, evaluando la situación para buscar la manera que en un momento dado el país pueda tener el brote controlado y pueda declarar en unos cuantos años libre de la enfermedad. Los focos resueltos de todo esto que les mencionaba, los 131. En el siguiente slide vamos a ver cositas o datos importantes. Debemos estar atentos, debemos ser vigilantes todos, no solo los veterinarios y los agrónomos, sino todos los que tienen que ver con la parte agrícola y la parte pecuaria. En el país debemos estar claros de la enfermedad, claros del problema, vigilantes, pendientes, no solo vigilancia activa y pasiva, pues más que eso. Bioseguridad, básico. Tenemos que estar claros nosotros como técnicos, claro el productor, que el productor entienda que bioseguridad no es una inversión que le va a robar plata, es un seguro de vida. Hay un estudio muy curioso, y voy a hacer un comentario antes de finalizar, en Inglaterra en el año 2006, cuando tuvieron el brote, uno de los primeros brotes de vaca loca o de encefalopatía pungiforme bovina, ellos hicieron una evaluación del nivel de bioseguridad de su finca. Y en ese sentido, en el 2016 los ingleses se dieron cuenta de que había una probabilidad de más de 6 veces menos probable, o un 60% menos, mejor dicho, un 60% menos probabilidad de que a una finca con una alta bioseguridad ingresara una enfermedad infectocontagiosa. O sea que bioseguridad es clave, bioseguridad es un seguro, invertir en bioseguridad es la mejor medida posible, más vale prevenir que lamentar. Vigilancia epidemiológica es la tarea de todos, no solo del veterinario, no solo del agrónomo, del productor y de todos los involucrados. Hay que estar alerta, porque pues de alguna manera juntos, de esa forma, trabajando en equipo, es que podemos prevenir el ingreso de la PPA a nuestro país. Finalizando acá, les dejo alguna información relacionada que nosotros en el OISA tenemos. A los interesados, anoten mi correo y me solicitan en un correo. Nosotros tenemos disponibles folletos, manuales de bioseguridad, trípticos y un montón de información que puede ser clave, puede ser vital y que puede ser trascendental en lo que es la campaña de sensibilización tanto a nuestros técnicos como al mismo productor. Y por último, pues les debo mencionar que en lo que es la revista el Transboarding and Emergency Disease, que es una revista indexada científica, es la segunda revista más importante a nivel mundial en los temas de enfermedades transfronterizas. Nosotros, pues, con apoyo y en conjunto con la Universidad de Santo Domingo, la Universidad de Minnesota de Estados Unidos, el OIRSA y algunos otros colaboradores, hemos estado empezando a publicar cierta información científica importante relacionada, pues, a la peste porcina africana en República Dominicana. Los invito a que los busquen, que los lean, si los tienen a mano y tienen esa curiosidad científica, como les mencionaba al inicio. O sea, nosotros somos técnicos, somos científicos y somos, pues, de alguna manera salubristas. Un profesional de la ciencia agropecuaria es un profesional completo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moreno. Interesante exposición, muy amplio. Creo que ha sido interesante mucho también ver el contexto de la enfermedad, además de esencialmente en qué consiste y esos detalles, ¿no? Habían unas preguntas, pero a mí se me cayó la señal y perdí las preguntas del chat. Creo que ahí alguien mencionaba si hay algún tipo de seguro que cubra, en este caso, de haber un brote de animales contagiados. Creo que esa era una de las preguntas. Ok, mira, hasta donde yo sé, en mi país, tu país, nuestro país, todavía, oye, ese chihuahua está bonito. En nuestro país no hay como un fondo específico de emergencia relacionado a un tema sanitario. Eso es una tarea
que quedó pendiente y dejamos sobre la mesa del gremio productivo. Nosotros nos sentamos con la gente de Aprocerpa, con la gente de APUP, con la gente de ANAPOR y con el MIDA. Nos sentamos y planteamos la necesidad de que exista una política ya de algún fondo que se pueda tener disponible con algún tipo de impuesto, de tasa de sacrificio, para poder estar preparado, no solo para el tema de la PPA, sino para enfrentar cualquier tipo de emergencia sanitaria, en el sentido de tener pues una respuesta quizás de compensación, o quizás pues de que el sistema sanitario pueda responder. Eso actualmente, hasta donde yo sé, todavía no existe, pero esa duda ya la sembramos, y esa necesidad pues ya un gremio entero la entiende, y pues falta que pues la parte de lo que es la política, el gobierno, haga su parte, y pues busquemos la forma de obtener ese beneficio, porque eso realmente es una necesidad. No sé si había alguna otra pregunta porque perdí todo el chat. Creo que alguien estaba consultando también si podía tener acceso a la capacitación. Bueno, igual aquí a través de OIRSA, el doctor Moreno está poniendo a disposición también sus contactos para eso. Alguien estaba preguntando algo sobre la resistencia de los animales. Creo que tratándose de un virus, no sé si hay alguna posibilidad de que hubieran vacunas, o todavía no se ha desarrollado nada. A nivel internacional, la máxima autoridad a nivel de investigación, que es el doctor Sánchez Vizcaíno, de la Universidad Complutense de Madrid, que toda su vida ha trabajado con peste porcina africana y cólera porcino, él es la persona que quizás puede estar más cerca de poder tener una respuesta en relación a vacunas. Sin embargo, él mismo ha dicho en muchas reuniones internacionales con organismos y con gobiernos de todos los países que conforman la OIE, que esa solución está a muchos años todavía de ser una realidad. Existen algunos prototipos de vacunas que han estado utilizando en China, pero no son vacunas aprobadas, que se ha demostrado que más que una solución lo que han generado es más problemas. La OIE internacionalmente recomienda el cero uso de cualquier tipo de prototipo de vacuna, pues no hay nada oficialmente aprobado que dé una respuesta efectiva, que lo que genera más es problemas que beneficios. Así que en ese sentido no existe esa disposición, el control o la campaña de erradicación no tiene esa disponibilidad, que a diferencia de otras enfermedades como el caso de fiebre aftosa o de brucelosis, pues sí existe eso, y tú puedes tener una campaña de control, prevención y erradicación de la enfermedad basado en vacunación, pero no existe esa posibilidad con lo que es la peste porcina africana, que eso es lo que complica la cosa. No sé si tengan alguna otra pregunta, ingeniero. ¿Alguien más? No sé si tienen algo. No veo manos levantadas tampoco. Miren, hay una pregunta que dice ahí: ¿genéticamente hay alguna raza o estudio que sea resistente a esta enfermedad? No, señores. Inclusive los jabalíes silvestres de África y de Europa, que son animales de rusticidad alta, se afectan por la enfermedad, y algunas especies de esos jabalíes a veces no manifiestan la enfermedad, pero se vuelven portadores y diseminadores. El problema en Europa es ese: o sea, tú tienes poblaciones de jabalíes silvestres, vamos a decir que en Polonia o en esos bosques, porque ellos cazan mucho eso, y los jabalíes están felices y contentos por ahí, no se mueren, o tienen bajo peso, pero no se mueren. Pero ¿qué pasa? Tienen contacto directo con los cerdos domésticos, y automáticamente pues el cerdo doméstico es altamente susceptible. Todas las especies de cerdos domésticos, productivamente hablando, o técnicamente rendidores, no son resistentes a la enfermedad, son susceptibles. En un caso de un ejemplo muy particular, quizás por ahí va la pregunta. En el caso del FOC R4T, que es la fusariosis de los que son las musáceas, en el FOC R4.3, en el FOC R3, que es el anterior al que hay ahorita, la solución del problema en muchos años de investigación fue cambiar la variedad genética de las musáceas, de los bananos y los plátanos, para tener una variedad resistente al R4.3, al R3. Pero pues la variabilidad del hongo y la mutación y el cambio generó
una nueva variedad de problemas que pues actualmente no hay resistencia. En el caso de los seres superiores, en el caso de los animales es complejo. Quizás en plantas es más fácil tener ese tipo de cambios de generación en generación y genéticamente obtener pues, características de resistencia, pero en el caso de animales superiores, de cerdos, que ya son especializados o razas especializadas de producción, pues es muy difícil. Tienen que tener una cantidad de cruce genético y de trabajo de muchos años para intentar ver si hay o no una respuesta de resistencia. Realmente eso está más lejos que la vacuna. O sea, la opción más cercana es la vacuna y está a muchos años. Y pues actualmente la única solución es una erradicación por la enfermedad es altamente contagiosa y pues al final sí te mata el cerdo. O sea, no hay manera de que un animal se recupere y productivamente hablando te rinda. O sea, el desempeño zootécnico, si sobrevive es muy malo y si sobrevive vas a tener un animal que te va a diseminar la enfermedad al resto de los animales y pues no va a ser rentable, no va a ser viable y va a ser un problema porque al final se te va a morir igual. Bueno, es difícil ahora pensar que no se pueden hacer vacunas con los métodos de secuenciación genética que se han utilizado ahora con el coronavirus, ¿no? Y bueno, no sé hasta qué punto no se pueda, o eso no está tan factible, se pueda ir avanzando en ese tema con el tema con la farvirus de la PPA es que es sumamente compleja la estructura, o sea, la cantidad de base nitrogenada y lo grande que es el virus, molecularmente hablando, hace que pues los prototipos de vacunas que se diseñen no sean, o sea, ni siquiera te generan respuesta inmune, automáticamente pues te lo rechaza el animal. Hay una pregunta que dice ahí que si Dominicana está exportando carne de cerdo, pues no. Al igual que en países como el nuestro, República Dominicana no es un exportador. Somos países que generamos para poder cubrir una demanda interna. Así que en ese sentido, pues no es exportador, no lo ha sido. Así que y bueno. Carne bovina, en este caso, sí la dejan. Hay dos personas levantando la mano. Sí, vi que están levantando la mano. Bueno, ahí con lo de bovinos, te agrego algo rapidito antes de la pregunta. En el caso de bovinos, República Dominicana está intentando hacer un sistema de equivalencia para exportar a Estados Unidos, así como nosotros en Panamá, y actualmente pues ellos no lo hacen. O sea, la ganadería dominicana tiene potencial, está creciendo, pero todavía no tienen esa apertura comercial, pues están en proceso de equivalencia igual que nosotros. Ahora sí, los colegas acá. La ingeniera Fanny y después el ingeniero Medina que están levantando la mano. Adelante, ingeniera. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor Moreno. Usted habló de la parte de la bioseguridad. Sería recomendable, por ejemplo, en Panamá, aquellas empresas, ya bueno, serían las empresas grandes que producen cerdos, que ya, aún cuando no haya entrado el PPA, empiecen a aplicar ya medidas de bioseguridad para una eventual entrada, bueno, Dios quiera que no, pero que igual serviría para otro tipo de enfermedades. ¿Sería recomendable hacerlo, empezar a invertir en eso? Creo que se le fue un poco la señal. Está como congelado. Bueno, ahora en invertir es difícil, pero hasta ahora los productores sí hay que hacer como mucho énfasis en eso por toda esta situación que hemos vivido este año y casi 2 años que llevamos de pandemia y hay que hacer como más conciencia con los productores de mantener bioseguridad en las fincas, ¿no? Tanto por todas estas alertas sanitarias como por las que son específicas. Disculpa que tuve problemas con el internet y se me cayó la conexión. No sé. Ahí, ya regresó. No pude escuchar.
Ya regresé, no pude escuchar la pregunta. Sí, la ingeniera preguntaba sobre la bioseguridad, si vale la pena empezar a invertir en eso. Ingeniera, ¿puede repetirle? Sí, sí, claro. ¿Me escuchas? Sí, me escucho. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Sí, no, yo estaba hablando mucho, un poco también de la seguridad y de que era oportuno hacerlo. Yo preguntaba, era si en Panamá las empresas productoras pudieran iniciar, bueno, ese paso de implementar seguridad en fincas o en sus plantas para evitar o prevenir que esta PPA les pueda llegar si en un momento dado pudiera llegar, o igual sería para otro tipo de enfermedades que tengan. Pero sería recomendable, ¿usted piensa que pudiera ser una medida saludable en este momento? Bueno, yo sé que no hay muchos recursos y este tipo de cosas, pero la seguridad no necesariamente empieza con inversiones enormes y grandes. Hay cosas que son prácticas dentro del manejo de buenas prácticas que se pueden empezar a hacer y que muchas no hacen. ¿Usted cree que sería recomendable que se empezara a hacer ya una prevención, igual ya queda para el futuro? La bioseguridad, como yo siempre digo, no está de más. O sea, cualquier persona que tenga un interés de producir comercialmente cualquier tipo de producto agropecuario debe invertir en bioseguridad si quiere tener sus productos lo más sanos posible. Independientemente de que nada más tenga 10 gallinas o que no tenga 5 cerdos, al final nadie quiere que sus animales se enfermen. Y la posibilidad de ingreso de enfermedades a tu área, a tu finca, a tu establecimiento, a tu corral, siempre existe. O sea, cualquier medida de mitigación de un riesgo es positiva, es buena. Claro, existen medidas muy extremas de países muy desarrollados, en el sentido de que, bueno, vamos a aplicar incluso radiación ultravioleta para la gente que va entrando. Digo, no somos primer mundo, somos tercer mundo, pero aún así, pues tenemos posibilidades, tenemos herramientas. Y como usted bien menciona, la bioseguridad no todo el tiempo son cosas complicadas. Desde algo tan sencillo como tener un control de ingresos de quienes están entrando o saliendo de nuestro establecimiento, ya con eso tenemos algo, ya estamos haciendo bioseguridad. Con el simple hecho de tener una cerca perimetral, una exclusión de que gente ajena de la explotación o vehículos ajenos a la explotación lleguen cerca de nuestros animales, estamos haciendo bioseguridad. Todo eso suma. Y no todo es medidas muy complicadas. Digo, un pediluvio incluso puede llegar hasta un tanque cortado por la mitad siempre y cuando tengas la metódica de utilizar la solución desinfectante, la metódica de que si vas a entrar a un corral u otro, a un bloque u otro, te desinfectes. O sea, bioseguridad es más conciencia que otra cosa. A veces nos ponemos a pensar, no, eso es como ir a la luna, es caro. Digo, hay bioseguridades que son pues caras, complicadas, porque también van dependiendo de la magnitud de la explotación. Si yo soy un productor y yo tengo un negocio que puede generar 30 millones de dólares al año, yo voy a meterle inversión, yo voy a meterle plata. O sea, ese es mi bolsillo, es mi producto, son mis empleados, porque hay una responsabilidad social y es un compromiso. O sea, invirtamos, prevengamos a tener que curar. La curación siempre es la más cara, ustedes lo saben. Exacto. Bueno, ya estamos casi sobre las 2 horas. El ingeniero Leonel Medina quería hacer alguna pregunta y no sé si alguien tenga algo más que lo pueda pasar por el chat y para ir ya cerrando la... Sí. Antes que todo, buenas noches a todos y gusto de verlos, a muchas caras que teníamos tiempo que no vemos y saludo y respeto. Doctor, realmente mis felicitaciones por su charla, muy docente y muy explicativa todo. Y nos ha dado tanta información realmente del comportamiento del virus y también de la enfermedad en dominicana. Eso, y ahora al final usted explicó algo que yo quería consultarle, pero solamente un punto que me quedó, no sé si no le escuché muy bien. En el caso del manejo de los productores, cuando hubo diríamos, las redes sociales enviando la información, habían muchos pequeños productores que eran los más afectados, yo veía. Entonces, al final,
cómo fue ese comportamiento. O sea, ahora que usted nos dice la cifra de muy recién, de la semana pasada y todo eso, pero no pude entender si realmente los pequeños productores se focalizaron allí en el control o saltó el tema a las empresas más organizadas. Solamente eso, porque ya usted al final me explicó un poco más, era de la bioseguridad, cómo la estaban atendiendo. Bien, mire, ingeniero, vamos a darle un par de datos adicionales. De las 32 provincias que tiene la República Dominicana, solamente hay 2 provincias que todavía no tenemos casos confirmados. Pero eso no quiere decir que no se esté haciendo vigilancia, se están tomando muestras y constantemente se monitorea. En el caso de los pequeños productores, como yo les mencioné, en el país existen casi 800.000 cerdos de traspatio. O sea, la cultura dominicana es de tener un puerco como quien tiene un perro, en los pequeños poblados o en las zonas muy rurales. En ese sentido, pues la enfermedad pues empezó a brotar en traspatio por las prácticas que ellos tienen comerciales o las prácticas de crianza que ellos tienen. Y las principales o las primeras granjas que fueron despobladas pues fueron puras granjas de traspatio. El productor que no tiene bioseguridad, el productor que pues no se preocupa por tener sanidad, el productor que no hace las cosas que debe hacer, lamentablemente fue el primer gran afectado del país. Hemos tenido casos en tecnificadas ya, algunos, no voy a dar números exactos porque pues es un tema confidencial. Sin embargo, pues te lo pongo así, si han habido sacrificios de más de 1.000 cerdos. Y es lamentable y es triste, pero así mismo como me duele a mí como grande productor que me sacrifiques 3.000 cerdos, a ese pequeño productor que tiene 1, que tiene 2, les duele igual. Y se han dado situaciones complicadísimas de gente que los esconde, que los disfraza, embarazadas, que no dejan que los militares lleguen. Pues ha sido complicadísimo. Y ese tipo de cosas, ese tipo de emociones complicadas, ese tipo de situaciones difíciles para un país, para unas personas, para un productor, para un gobierno, no es sencillo. O sea, es difícil manejar eso. Como tú bien mencionas, la información es vital. La concienciación que puede hacer un extensionista, un agrónomo, un veterinario, a esas granjas, a esos pequeños productores es clave, porque tú tienes que tenerlos de aliados, que ellos entiendan que si se da el problema, lamentablemente van a perder el animal, pero tú tienes que darle opciones, una mano amiga. ¿Qué estrategia ha utilizado el gobierno dominicano? Bueno, mira, está bien, te eliminé tus pequeños cerdos, te voy a compensar eso, pero seamos realistas, la compensación te dura 1 semana, porque te gastas la plata. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, vamos a promover un cambio de actividad, una transformación productiva. Bueno, tú tenías cerdo, vamos a darte para que siembres plátano, vamos a darte algunas cabras. O sea, van en la línea de, ok, un componente social que hay que cubrir esa necesidad, de alguna manera, pues, apaciguar esa parte emocional que tienen esos pequeños productores y echa para adelante. O sea, realmente es clave en el qué sentido tú le das una alternativa, una respuesta a esa persona que pierde, pues, ese miembro más de la familia, porque así es para los pequeños productores rurales. Muy bien, gracias, doctor. Bien, bueno, también aquí preguntan qué pasó con Haití, cómo está manejándose Haití, que si no tiene casos. Mira, yo te voy a dar una respuesta por política diplomática. Yo como organismo internacional, como IRSA, yo no tengo interacción con Haití porque Haití no es país miembro nuestro. Sin embargo, como hemos tenido información de misiones internacionales de nuestros organismos internacionales amigos, en este caso OIE y FAO, ellos han estado haciendo misiones de reconocimiento, de levantamiento de información en Haití, y pues la enfermedad también está allá. O sea, hay muchas hipótesis de si eso vino de allá o si eso vino de afuera. Ahorita mismo pues no se sabe con certeza cuál fue el origen, pero ese no es el tema, no es ese. El tema es dar una respuesta, solucionar lo que hay, controlar, erradicar y tratar de dar una recuperación social y económica a un país. Pero lo que yo sé de Haití, que te puedo comentar, es pues que la enfermedad está, que en la zona fronteriza pues no hay animales cerdos vivos, se ha muerto todo,
y que es un país sumamente complicado. O sea, la información que uno puede obtener de Haití es casi cero. O sea, el sistema sanitario es casi nada, los laboratorios son pues casi nada, es un país muy pobre, lamentablemente tienen crisis a cada rato, terremotos, inundaciones, huracanes. Sí, el reto es grande y pues de alguna manera en el tiempo cuando la campaña de control y erradicación de la enfermedad en Dominicana pueda ir avanzando con unos mejores resultados, pues tenemos que pensar en Haití porque no hacemos nada. Dominicana va a tener que hacer un esfuerzo. Exacto, no hacemos nada si solucionamos un lado porque al final ese lado es compartido con la otra mitad de la isla. O sea, es un solo problema. Y es lo mismo que pasó en la década de los 70. En el 78, 79 y 80, cuando erradicaron, porque en esa época se decidió erradicar la población total de cerdos de ambos países, el país que más complicado fue de eliminar animales fue en Haití. Eso fue complicadísimo, porque no había recursos, no había personal, no había manera de entrar ahí. Para que tengan una idea, para entrar a Haití solamente puede entrar Naciones Unidas con militares. Así. Porque es sumamente peligroso. Ok, bueno, buena información. Entonces, pues ya son las 8:30, nos hemos pasado mucho de la hora, pero bueno, está entretenido. Un poco tarde. Así que agradecemos a todos los que han estado, pues que han tenido la oportunidad de quedarse hasta el final. Esperemos que para todos haya sido de provecho. Creo que sí, bastante. Ambas exposiciones han sido muy interesantes, bastante completas. Creo que podemos estar en contacto. Muchos de ustedes pues ya vimos que se requiere mucho apoyo, mucha divulgación y todo lo que nosotros podamos hacer, nuestro pequeño granito de arena desde el lugar donde estemos, pues creo que va a ser, encontramos aquí un canal de conexión donde podemos trabajar en conjunto. Así que les agradecemos pues a todos su participación esta noche.